hace un año las expectativas de que el confinamiento, de que las medidas para el control de esta pandemia se llevaran a cabo de una manera eficaz, eficiente y rápida, se han venido desvaneciendo. Doctora, como empresarios, ¿cuáles son los signos y señales a los que debemos estar atentos en esta etapa del COVID-19? Yo creo que el más preocupante es la aparición de variantes. Es el que más debemos estar atentos. ¿Qué tanto va a aumentar la inequidad en México esta pandemia? El sector más afectado seguramente será el que tiene menores ingresos económicos. Más o menos qué tiempo es el tiempo que con una vacuna podemos estar un poquito más protegidos sobre el COVID. Desafortunadamente todavía no conocemos muchos aspectos de la enfermedad. Es un virus completamente nuevo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a las charlas empresariales CC, un espacio de diálogo donde mensualmente contaremos con la presencia de diferentes líderes nacionales del ámbito científico, de negocios y el emprendimiento social, con el objetivo de vincular al sector empresarial con diferentes grupos de interés. En cada charla abordaremos temas importantes que intervienen en el contexto actual. Por ello te invitamos a que seas parte de este proyecto del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos y qué bueno estar el día de hoy en estas charlas empresariales del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla. Y bueno, hoy les quiero comentar que tenemos una invitada de lujo que es la doctora Lilia Cedillo. Doctora, bienvenida al programa. Y bueno, también quiero agradecer la presencia y el apoyo de mis amigos, el vicepresidente del CESE Puebla, a Roberto Quintero Vega, que muy amablemente siempre nos ha apoyado en todos los temas que tienen que ver con la vinculación con las universidades, y también agradecerle mucho a mi amigo Juan Espinosa por todo el apoyo incondicional hacia el CCE, y por supuesto a mi amigo Eugenio Yarse por todo el apoyo que siempre ha hecho en pro de que esto siga adelante. Y bueno, es un gusto tenerlos el día de hoy. También comentarle a todos mis amigos presidentes de las cámaras y organismos empresariales que si tienen alguna duda, alguna pregunta, puedan hacerlo vía el chat que tenemos en este Zoom, para poderles contestar lo más pronto posible. Pues muchas gracias y bienvenidos. Gracias Taiko, bienvenidos a todos. Voy a dar lectura a la semblanza de la doctora Lilia Cedillo. Gracias por estar acá con nosotros, doctora. La doctora Lilia Cedillo nació en la ciudad de Puebla, realizó sus estudios de licenciatura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sus estudios de maestría y doctorado en microbiología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y su postdoctorado en la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos. Ha sido directora del Instituto de Ciencias de la UAP, vicerrectora de Extensión y Difusión de la Cultura, directora del Complejo Cultural Universitario y actualmente directora del Centro de Detección Biomolecular. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se ha dedicado a la docencia y a la investigación por más de 30 años. Imparte clases en la licenciatura en Biotecnología y Medicina, en los posgrados de Microbiología y Ciencias Ambientales. Ha dirigido 24 tesis de licenciatura, 16 tesis de maestría y Ciencias Ambientales y 8 tesis de doctorado. Ha publicado 48 artículos en revistas nacionales e internacionales, 12 capítulos de libros y 5 libros de divulgación científica enfocados en temas relacionados con las enfermedades infecciosas y la salud. Escribe para 2 periódicos y tiene una participación semanal en Radio BUAP llamada La ciencia es algo metiche. Le apasiona la investigación científica, la docencia, la divulgación de la ciencia y correr maratones. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctora. Adelante.
Pues muchísimas gracias antes que nada a ustedes por esta invitación. De verdad para mí es un honor poder estar a través de este medio en contacto con este sector tan importante para nuestra sociedad. Y bueno, hoy vamos a platicar un poco sobre un tema que a todos nos interesa y que ha tenido que ver con todos. Esta pandemia nos cambió la vida a todos. Creemos que en mayor o menor medida. Algunos porque desafortunadamente han perdido a un ser querido. En otros casos, los cambios han sido más en el estilo de vida, en la forma en la que nosotros estudiamos, nos relacionamos con los demás, trabajamos. Sin embargo, cada uno de nosotros juega un papel muy importante en la etapa que estamos viviendo y en la que viviremos. Esperemos que así sea la mayoría de nosotros. ¿Qué es importante mencionar de este virus? Algo que a todos nos ha llamado la atención es que hace un año las expectativas de que el confinamiento, de que las medidas para el control de esta pandemia se llevaran a cabo de una manera eficaz, eficiente y rápida, se han venido desvaneciendo. Ya ha pasado un año y hemos aprendido que tenemos que cuidarnos y seguir adelante con muchas de las actividades que estábamos desarrollando. Quizá acoplar nuestra forma de vida, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de producir a esta nueva realidad. También ha quedado claro que en la época post-COVID, después de que hayamos eliminado a este virus como causante de una pandemia, tendremos que hacer y seguir haciendo cambios importantes en nuestras vidas. Y en ello me voy a enfocar el día de hoy. ¿Qué es lo que hemos aprendido de otras pandemias? Si nosotros lo vemos así, de un brote epidémico que tuvimos de cólera hace varias décadas, nos quedó como legado el beber agua segura, líquidos seguros. Nadie hubiese imaginado que tendríamos que consumir agua embotellada. Para muchas de las actividades que nosotros hacemos, una botellita de agua nos va a acompañar siempre. De la pandemia de influenza H1N1 del 2009, nos dejó muchísimas enseñanzas, pero una que quedó para siempre es el uso de gel antibacterial. Independientemente de que no estábamos en la pandemia, nosotros encontrábamos una botella de gel antibacterial en todos lados. Hasta en el puesto de la calle podíamos encontrar una botella de gel antibacterial. Esos cambios que se ven tan insignificantes han implicado también algo que nosotros hemos hecho, prevenir. Y tenemos que prevenir no solamente salir de esta pandemia, sino prevenir lo que venga. Y esta pandemia nos ha demostrado que tenemos puntos muy vulnerables que debemos fortalecer. ¿Qué es algo importante que yo también quiero compartir esta tarde? Y ese hecho de que todos y cada uno de nosotros en nuestro ámbito tenemos que colaborar, tenemos que estar conscientes de que además de la responsabilidad sobre nuestra vida, tenemos responsabilidad sobre los demás, empezando por la familia, por los seres que más queremos, esas personas que van a depender de nosotros directamente. Y después, por todos los demás miembros de la sociedad. Debemos pensar que en la medida en que nosotros nos cuidemos, en que nos vacunemos, en que hagamos lo que está en nuestras manos, vamos a salir más rápido y vamos a ser solidarios con todas esas personas que han perdido su empleo o los que están a punto de perder su empleo, con aquellas personas que están viviendo un momento muy crítico en sus vidas. Y eso creo que a todos como sociedad nos ha movido. Y cada uno de nosotros
tenemos que jugar ese papel importantísimo. Voy a enfocarme mucho al ámbito científico. ¿Qué sabemos de este virus y qué podemos hacer para que lo que no sepamos no suframos las consecuencias tan drásticas? En primer lugar, sabemos quién es. Es un virus envuelto, es un coronavirus, estaba en el ambiente desde hace mucho tiempo, en su hábitat natural, que eran animales. Accidentalmente llegó al hombre y se acopló muy rápido a transmitirse de humano a humano. Este no es un hecho aislado, muchos virus lo hacen de manera muy bien y a lo largo de la historia del hombre ha pasado. Sin embargo, este virus lo hizo muy rápidamente, pero además se acopló a un hábitat distinto a él y ha ido cambiando. No es el mismo virus que nosotros vimos al inicio de la pandemia. Es un virus que por sus mismas características muta. Es decir, se van a acumular una serie de mutaciones y de repente va a aparecer una variante. Esa variante ya será distinta a la variante original que nos afectó y lo estamos viendo. Han aparecido la variante del Reino Unido, la de Sudáfrica, la de Brasil, que ya han desplazado a las demás variantes que originalmente nos estaban afectando. Estas mutaciones que dan origen a las variantes se dan al azar, o sea, estamos a merced del azar. ¿Por qué? Porque puede ser que estas mutaciones den origen a una variante que nos cause menos daño y en ese momento va a ser mucho más sencillo que salgamos de esta pandemia, pero puede suceder lo contrario, que esas mutaciones den origen a una variante que ahora sea capaz de causarnos más enfermedades o más graves. Y ese escenario también es factible y debemos de estar conscientes que se puede presentar en cualquier momento. Y aunque nosotros tengamos en este momento vacunas, puede suceder que esas vacunas no sean tan eficientes para combatir a esas variantes que pueden aparecer. Entonces, en un escenario así, lo que va a prevalecer es la incertidumbre. Nosotros estamos a merced de muchas variables que no podemos controlar, pero lo que sí podemos hacer es tomar medidas para, primero, combatir la pandemia a través de vacunas, a través de medidas de prevención en casa, en el trabajo, en el medio de transporte, en todos lados. Y por otro lado, también pensar en esos escenarios que pueden presentarse y que no nos pesquen desprevenidos, como pasó al inicio de la pandemia, donde nadie había pensado la magnitud que podían tener. En ese sentido es mi participación el día de hoy. Quizá el visualizar los escenarios que están por venir y que debemos prepararnos. Todo mundo en nuestro ámbito lo podemos hacer. Hay cosas, y es de lo que yo voy a hablar, que juegan a nuestro favor, factores que nos van a ayudar. Uno de ellos, estamos enfrentando a un virus envuelto. Eso de verdad es una fortuna. ¿Por qué? Porque la envoltura de este virus es susceptible a los jabones, a los detergentes y a los solventes orgánicos como el alcohol. Es decir, nosotros podemos evitar contagiarnos con medidas higiénicas como el lavado de manos, como el uso de gel. Eso ya es una gran ayuda. En contra de esta, ¿qué está jugando? Está jugando el hecho de que es un virus que se transmite por la vía respiratoria. Y eso implica que cada vez que nosotros respiramos hay una probabilidad de que el virus entre. Si nosotros revisamos la bibliografía que existe sobre la capacidad de este virus de mantenerse infectivo en el medio ambiente, nos vamos a dar cuenta
que, considerando diferentes condiciones climatológicas, es un virus que puede permanecer hasta 30 minutos suspendido en el aire de manera infectiva. Entonces, si nosotros nos descuidamos, qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, y decimos, no uso el cubrebocas porque voy a hacer una actividad solo, se nos olvida que estamos respirando y que por donde nosotros pasemos, pudo haber pasado hace 30 minutos o menos alguien que estaba positivo y que dejó partículas virales en el ambiente. Entonces, el uso del cubrebocas va a ser algo que vamos a utilizar independientemente de que estemos o no vacunados durante mucho tiempo. En el ámbito laboral lo vamos a utilizar en la escuela, en cualquier sitio fuera de casa que estemos, lo vamos a seguir utilizando todavía durante un buen tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el 70% de nuestra población esté inmune. Entonces, para ello todavía falta un gran camino por recorrer. Y así podemos ir hablando de cada una de las ventajas y desventajas que nos ofrece las características del virus y también las características de nosotros. Es importante mencionar que no nada más se basa el estudio de esta pandemia en ver al virus. En el ámbito científico, nosotros nunca perdemos de vista la llamada tríada ecológica, donde nosotros tenemos al microorganismo, tenemos al hombre, que es el hospedero, y tenemos el factor ambiental, el medio ambiente. Y producto de ese equilibrio estará hacia dónde vamos a ir. El virus, ya dijimos, puede mutar y causar variantes más o menos perjudiciales. Los individuos podemos responder mejor o peor ante este virus y lo vamos a hacer si nos inmunizamos mediante una vacuna, estaremos en mejores condiciones. Si tenemos una buena alimentación, si tenemos toda una serie de medidas y factores que favorezcan a esa respuesta inmune. Pero también si tenemos las características genéticas para hacerlo. Y lo hemos visto, hay familias completas que les ha ido muy mal, que muchos miembros de la familia han fallecido y otras que les ha ido muy bien. Evidentemente, el factor genético juega un papel muy importante y contra ese no podemos hacer nada. Tampoco el hecho de que nuestro sistema inmune puede sobrereaccionar y causarnos la muerte incluso. Entonces, ese es el otro aspecto. Y el tercero, el medio ambiente. En el medio ambiente van a caer todo lo demás que no sea el hospedero y que no sea el microorganismo. ¿Qué va a ser? El estilo de vida, las condiciones laborales, las condiciones que prevalecen en casa, las condiciones climatológicas, las decisiones que tomemos como sociedad. Todo eso cae en los factores ambientales. Entonces, para que nosotros podamos salir adelante, va a depender de esa compleja interacción entre el microorganismo, el medio ambiente y el hombre. Eso nos da una idea de lo difícil que es predecir lo que va a pasar. Podemos tener elementos para conocer esta interacción que se da en la tríada ecológica, pero el azar siempre va a jugar su parte y dependemos de él. Y a cambio, ¿qué tenemos que hacer? Pues prever esos escenarios y tratar de ir un pasito adelante de lo que pudiera suceder. En términos muy generales, quise compartirles esta reflexión, viendo a la pandemia y viendo la situación de una manera que todos podamos entender que en esa tríada ecológica cada uno de nosotros puede mover las fichas hacia un lugar y hacia otro. Y que la suma de todo lo que hagamos cada uno de nosotros va a tener como resultado el que podamos salir de esta situación más o menos rápido.
Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctora. Vamos a iniciar con la serie de preguntas. Taiko ya había mencionado que si tienen ustedes alguna pregunta, pues nos las hagan llegar a través del chat. Vamos a empezar con la primera pregunta. Y doctora, leyendo su semblanza, pues usted viene del sector científico, de investigación. La primera pregunta que le hago es en relación a la importancia que tiene la investigación e innovación dentro de la universidad, ¿sí? Y a lo mejor nos referimos a todo el ambiente universitario, ¿sí? Como la investigación que aborda los problemas actuales y futuros de una sociedad. ¿Nos puede dar usted algunos ejemplos de esta importancia de la investigación e innovación dentro de la universidad? Yo creo que, como todos sabemos, la investigación es una actividad sustantiva en una universidad, y es sustantiva porque de alguna manera está interaccionando también con nuestra sociedad. Es decir, cuando nosotros hacemos investigación, la hacemos movidos por la curiosidad que hay de conocer mejor un fenómeno, independientemente de que pensemos que va a tener una aplicación inmediata o puede que nunca la tenga. Y eso es parte de la riqueza de llevar a cabo una investigación. Sin embargo, al cabo de los años nos hemos dado cuenta que la investigación ha sido pieza fundamental en muchas áreas de nuestra vida y en muchos aspectos del desarrollo de la sociedad. Y obviamente nuestra institución tiene mucha claridad sobre ello, y en la institución nos hemos desarrollado un buen número de investigadores que desarrollamos tanto ciencia básica como ciencia aplicada. En los momentos en que aparece una pandemia, como ahorita, es cuando más necesidad tenemos de esos conocimientos. Y precisamente nuestra institución pues se ha preocupado a lo largo de muchos años de favorecer el desarrollo científico. Gracias. Taiko, ¿tienes por ahí otra pregunta? No te escuchamos, Taiko. Con gusto, Juan. Doctora, como empresarios, ¿cuáles son los signos y señales a los que debemos estar atentos en esta etapa del COVID-19? Yo creo que el más preocupante es la aparición de variantes. Es el que más debemos estar atentos, porque las vacunas son eficientes y han mostrado su capacidad de protegernos y nos van a ayudar mucho siempre y cuando no aparezcan variantes resistentes a las vacunas. Entonces, algo importantísimo es estar pendientes en la aparición de variantes y la llegada de esas variantes a nuestro país, que eso nunca lo debemos de perder de vista. En el momento en que empiecen a aparecer, se encienden las alarmas amarillas, ¿no? Es que debemos de estar en alerta. Por otro lado, en el sentido contrario, va a ser el estar checando la incidencia de casos. Si nosotros vemos que los casos van disminuyendo considerablemente y en el panorama mundial siguen pasando esta disminución, pues es un momento de tranquilidad. ¿Por qué? Porque veamos que llevamos como un mes de diferencia entre lo que pasa en algunos países europeos, en Estados Unidos y aquí. Entonces eso nos da como un termómetro. Si nosotros seguimos con detalle el comportamiento de la pandemia en otros países, también nos puede servir para decir, aguas, viene esta situación, o por el contrario, podemos estar más tranquilos. Creo que esos dos pueden ser termómetros importantes para el ámbito empresarial. Gracias, doctora. Rafa, adelante. Sí, buena tarde a todos. Doctora Lilia, mencionaba usted hace rato que cuando hubo el asunto del cólera, pues prácticamente nos obligó a consumir agua embotellada o comprar el agua de garrafón, sobre todo en países como México, porque si va uno a Estados Unidos, Europa,
todo el mundo toma agua de la llave porque tienen la calidad y la continuidad en el servicio que no permite que se contamine la tubería del agua, ¿no? Todos estos costos, naturalmente, que van a elevar la vida de todo el mundo, ¿no? O sea, si tengo un negocio, tengo que poner el gel, el tapete, termómetro, una persona que está en la entrada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto va a aumentar la inequidad en México esta pandemia? ¿Qué tanto le va a afectar, sobre todo a los más pobres? Porque pues se necesitan estas medidas y hay gente que pues apenas sobrevive, ¿no? ¿Cómo ve usted el panorama? Desafortunadamente, coincido con usted, el sector más afectado seguramente será el que tiene menores ingresos económicos. Y tendremos, y nosotros lo vemos, me hicieron recientemente un comentario en el sentido de que a la lista de lo que necesitamos comprar cada semana para salir adelante, se agrega el uso del gel, o sea, comprar gel, y se agrega comprar cubrebocas, ¿no? Entonces, si nosotros le vamos agregando estos insumos, veremos que si hay gente que apenas si tiene los ingresos para consumir lo elemental y alimentarse, obviamente va a prescindir de esto. Y si prescinde de esto, implicará o tendrá implicaciones para todos, ¿no? Porque el virus no reconoce a una persona de nivel socioeconómico alto, medio, bajo, tampoco sabe de fronteras, no sabe si aquí es Tlaxcala y después es Puebla y luego la Ciudad de México, para nada. O sea, nos ha demostrado que es un virus que se va a transmitir de igual manera. Entonces, si estas medidas no pueden llegar a un sector importante de la población, va a implicar también para los que no pertenezcan a este sector un impacto, va a tener un impacto también en ellos indirecto. Gracias, doctora. Gracias. Doctora, usted está a cargo del Centro de Detección de Biología Molecular. ¿Cuál es el propósito del centro? Este centro surgió después de 2009, de la pandemia de influenza H1N1, cuando nos dimos cuenta que estábamos completamente vulnerables ante una pandemia y que ni siquiera teníamos un lugar donde se pudiera hacer el diagnóstico de la enfermedad. Es decir, ni siquiera podíamos tener la certeza si teníamos al virus o no. Y en ese momento nuestra institución, junto con el apoyo del CONACYT y del gobierno estatal, nos proporcionaron los fondos para que se construyera y se equipara este centro de detección biomolecular. El centro empezó a operar hace casi 8 años y estaba destinado, y ahora pues lo hemos mostrado, para poder reaccionar de manera oportuna ante la aparición de otra pandemia, porque las pandemias se van a seguir presentando. ¿Con qué periodicidad? No sabemos, pero se van a seguir presentando. Entonces, sí está cumpliendo esa función. En épocas no pandémicas, afortunadamente las hay. En esos momentos nosotros trabajamos en proyectos de investigación sobre diversos microorganismos principalmente que son considerados causantes de problemas de salud pública. Entonces trabajamos con algunos virus, dengue, chikungunya, zika, con virus del papiloma humano, con algunos microorganismos de difícil diagnóstico y también en el desarrollo de biomarcadores que tienen que ver con la salud cardiovascular. Entonces es lo que estamos trabajando cuando no hay pandemia. ¿Cuánta gente está con usted en el centro? Somos 10 personas las que elaboramos en el centro, entre técnicos de laboratorio, profesores investigadores y personal que nos apoya. Ok. Taiko, ¿tienes otra pregunta? Con gusto, mi Juan. Doctora, una pregunta. ¿Por qué
empezaron a vacunar primero a la gente de la tercera edad y no a la gente más productiva, no sé, de 40, 60 años? ¿Cuál fue el motivo, doctora? Bueno, miren, es importante mencionar que la epidemiología es un área de la medicina que en épocas de una pandemia tiene que trabajar muy de la mano con las decisiones que se van a tomar. La epidemiología tiene dos objetivos fundamentales: prevenir. En este caso, pues ya no se podía prevenir porque ya teníamos encima la pandemia, y la otra, controlar. Pero al mismo tiempo permite planear los resultados de ella. Entonces, la epidemiología estudia la frecuencia con la que se da la enfermedad en nuestra sociedad, atendiendo a los diferentes grupos con distintas características. Epidemiológicamente hablando, se sabe ahorita a estas alturas de la pandemia que los grupos más vulnerables para ser víctimas de este virus y fallecer son los adultos mayores. Es donde se presentó y se ha presentado el mayor número de defunciones. Y después vienen otros grupos de edades donde los jóvenes son los que menos se afectan y los niños. Por otro lado, otros grupos muy vulnerables son los que tienen una comorbilidad: obesidad, hipertensión, cardiopatías, diabetes. Todas estas enfermedades hacen a la persona que tenga mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, los planes de vacunación se fundamentan en estos datos y obviamente hacen toda la planeación de este programa de vacunación fundados en estos hallazgos epidemiológicos. Es importante mencionar que a estos hallazgos se pueden agregar algunos criterios, o sea, no es que sean tan estrictamente seguidos. Por ejemplo, el criterio vacunar primero a todo el personal salud, independientemente de donde estén, ¿no? O sea, pueden estar en la primera línea de fuego, pero también pueden estar en la farmacia, en el consultorio de la farmacia. Ahí también están atendiendo personas que llegan con COVID, ¿no? Entonces, ese es un criterio también que se debe considerar y que muchos países lo hacen, ¿no? Y a ese se van agregando algunos otros. Habitualmente lo que se hace es que las vacunas se pueden comercializar y entonces en un momento dado uno piensa, bueno, en el Plan Nacional de Vacunación yo voy hasta la etapa 5, pero a mí me interesa estar protegido, ¿verdad? Entonces puedo adquirir la vacuna. En estos momentos eso no ha sido posible porque las vacunas solamente se están vendiendo a los gobiernos de cada país. Entonces entran dentro de este Plan Nacional de Vacunación y eso hace, en pocas palabras, muy difícil que si no se siguen esos criterios del Plan Nacional de Vacunación, pues uno pueda tener acceso a las vacunas. Yo en lo personal creo que en la medida en que algunos países avancen considerablemente en la vacunación de sus ciudadanos, esas vacunas ya van a estar disponibles para que se puedan comercializar. Y en ese momento, pues sí, habrá instituciones educativas, habrá empresas que podrán adquirir esas vacunas para proteger a sus intereses particulares y atendiendo obviamente a las personas que ahí laboran o que ahí estudian. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta de José Carlos Bernal. José Carlos Bernal, ¿quieres abrir tu micrófono, por favor? Gracias, nada más saludar a la doctora, que es un orgullo para nuestra universidad, agradecerles mucho a ustedes, a Taiko, a Roberto. Muchas gracias, Taiko. Sabemos que no ha sido fácil el tema, muchos saludos, y nada más era aquí hacer
hacer presencia y agradecerle mucho a la doctora por todo lo que ha hecho en la universidad, por todo lo que le aporta a la institución, por su trabajo solidario de todos los días aquí en el tema del combate al COVID, como vocera de la Comisión COVID también, y por supuesto a los dirigentes empresariales, agradecerles mucho la oportunidad. Saben que reconocemos su esfuerzo como generadores de riqueza, como generadores de empleo para nuestra ciudad, para nuestro estado. Simplemente hacer presencia y agradecerles. Muy amables. Buena tarde. Gracias, José Carlos. María Rivera, ¿quieres hacer tu pregunta? Por favor, adelante. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias al Consejo Coordinador, Taiko, a ustedes por esta oportunidad y este acercamiento con la doctora Zedillo. Doctora, mi pregunta es referente a que yo conozco a una persona que es muy joven, 21 años específicamente, y se contagió de COVID. Este chico parece que por cuestión de COVID, y por ahí creo me he enterado, me parece que tienen problemas como mentales. El caso es que se quería suicidar en el hospital, todavía estuvo en terapia intensiva, todavía está internado y aparte sedado porque tiene esos delirios donde pues piensa otras cosas, ¿no? Esto es ocasionado como un efecto secundario del COVID, en algunos casos. ¿Se le quitará esta cuestión de psicológica por esto? No sé usted que sabe muy bien el tema. Y también preguntarle acerca de las vacunas. ¿Cree que el tiempo de vacunación, pues digamos que lo que nos protege, más o menos qué tiempo es el tiempo que con una vacuna podemos estar un poquito más protegidos sobre el COVID? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Mire, desafortunadamente todavía no conocemos muchos aspectos de la enfermedad. Es un virus completamente nuevo. Sin embargo, algo que nosotros sí hemos observado son los trastornos psicológicos y psiquiátricos que se están presentando en muchas personas que han padecido la enfermedad, tanto en los casos graves como en los casos moderados o leves, y sobre todo en jóvenes. Es donde más se ha observado estados de depresión, y obviamente si no se atienden, pues esa depresión puede llevar a un suicidio, por ejemplo. Es algo que debemos de atender en esta etapa que todavía estamos viviendo, pero que por atender lo urgente no hemos visto la necesidad de atender estos casos, y nosotros lo observamos dentro de la comunidad universitaria en un buen número de jóvenes que han padecido la enfermedad. Una de las posibilidades que se ha manejado y que se ha reportado ya en artículos científicos es que el virus puede alojarse en algunos sitios del sistema nervioso central, y esos trastornos que se están dando son producto de que el virus está o estuvo ahí, y puede ser que ya no esté, pero ya dejó ese daño, y ese daño va a tardar un tiempo en que se repare, si es que va a ser reparado. O sea, esa es la otra incógnita que todos tenemos, ¿no? Miren, les voy a poner un ejemplo como muy obvio de lo que puede causar como secuela el virus. Cuando nosotros nos raspamos, nos herimos, nos causamos una laceración en nuestra piel, por ejemplo, se inflama, o nos cortamos, por ejemplo, se inflama esa zona. Y la inflamación tiene como objetivo evitar que algún microorganismo entre, ¿no? O sea, delimita el sitio y le impide al microorganismo que invada otros lugares. En el COVID, lo que nosotros vemos es que SARS-CoV-2 llega a un lugar, se produce un proceso o una respuesta hiperinflamatoria que, una vez que cumplió su misión de que impide que el virus siga avanzando, se quedó ahí ya ese tejido inflamado, ¿sí? Ese tejido inflamatorio ahí se quedó. Si regresamos a nuestro ejemplo de la cortada que nos dimos o el raspón que sufrimos,
Si ustedes después de eso ven el lugar donde se lastimaron, hay un tejido duro, una cicatriz y además el tejido duro. Lo mismo le va a pasar a nuestros pulmones. Ahí ya se alojó el virus, produjo un proceso hiperinflamatorio hasta que se desinflame ese tejido ya va a quedar duro y va a tener que ser reparado y va a tardar mucho tiempo a lo mejor en que eso suceda. Eso en un lugar donde habitualmente hay reparación. Si es sistema nervioso central, ahí los procesos de reparación son muy lentos. Se dan muy, muy lentamente. Si el virus ya estuvo ahí y ya causó daño, se va a dar un proceso de reparación, pero a lo mejor tremendamente lento. Entonces no sabemos si se va a reparar primero y cuánto tiempo va a tardar. Eso desafortunadamente ahorita no lo sabemos. Gracias, doctora. Roberto Quintero, adelante con tu pregunta. Gracias, Juan. Doctora, bienvenida. Un gusto que estés con nosotros. Yo tengo una pregunta. Con respecto a enfermedades gastrointestinales, mi percepción por sentido común sería que por protocolos y por uso de gel y lavado de manos deberían haber o van a bajar las enfermedades gastrointestinales. ¿Estoy en lo correcto? Sí, perfectamente atinado ese comentario. Lo vimos ya también en las infecciones respiratorias. Algo que yo quiero compartirles es que nosotros estuvimos en esta época de frío, en la época de invierno, detectando al mismo tiempo a SARS-CoV-2, causante de COVID, pero también al virus de la influenza. Y algo que vimos que nos sorprendió y que también está pasando en muchas partes del mundo, que sucedió, es que se disminuyó considerablemente la incidencia de influenza. ¿Por qué? Porque el uso de cubrebocas impidió que el virus de la influenza se transmitiera tan fácilmente. O sea, no solamente SARS-CoV-2, sino también limitamos la diseminación del virus de la influenza. Lo mismo va a pasar con las medidas higiénicas para evitar los cuadros diarreicos por SARS-CoV-2. Entonces, esas directamente van a influir en una disminución de casos de otras enfermedades gastrointestinales causadas por otros microorganismos. Gracias, doctora. Una pregunta más. En la pandemia que estamos viviendo, y entiendo que así es en todos estos temas de pandemia, pues se llevan ciclos, ¿no? Hay ciclos que se pueden identificar. ¿Nos podría usted dar estas etapas o estos ciclos? ¿Cuáles son las etapas de estos ciclos? ¿Qué señales presenta cada una? ¿Y en qué etapa estamos ahorita en este tema del coronavirus? Bueno, no tenemos un ejemplo con SARS-CoV-2 porque es una enfermedad nueva, pero podemos tomar a un pariente cercano que es SARS-CoV, causante de SARS en 2002. Esta enfermedad aparece en el año 2002. Los chinos la ocultaron un buen tiempo, o sea, como que hicieron como que no pasaba nada. Después empezaron a darse ya casos en otros lugares, en otros países, y entonces obviamente pues ya empezaron a salir publicaciones, reportes de lo que estaba sucediendo. En el año 2002 surge la primera ola. En ese mismo año, pero a finales, se da la segunda ola de la infección y en el 2003 se da una tercera ola. Ya para el 2003 ya estaba como la alerta en varios países y entonces se empezaron a tomar medidas ya más drásticas de confinamiento, primero en China, pero miren, algo que hicieron los chinos y que hicieron bien fue lo siguiente: pararon todas las actividades económicas, productivas, educativas, etcétera, etcétera, pero lo que hicieron fue que la gente se puso a hacer limpieza exhaustiva en la casa, en la fábrica, en la escuela, en todos lados.
se hizo un trabajo simultáneo, que eso yo creo que fue el impacto, simultáneo en todos lados, de tal suerte que en cada hogar, en cada oficina, en cada fábrica, al mismo tiempo se estaba desinfectando todo. El impacto se vio a las pocas semanas. O sea, empezaron a disminuir los casos considerablemente, más el uso de cubrebocas, etcétera, etcétera. Pero además, recordemos que ese no es un régimen democrático. O sea, la gente obedece porque obedece, ¿no? Entonces, se dio muy rápido el descenso ya, pero fue la tercera ola. O sea, fue hasta que pasó, estaban ya en la tercera ola que tomaron estas medidas y salieron bien. Tomemos el ejemplo ahorita de SARS-CoV-2 y COVID en China. Hicieron medidas muy parecidas, o sea, ellos aprendieron de esas experiencias del pasado y entonces las medidas que implementaron fueron muy estrictas, o sea, no entran productos, no entran personas, no entra nada, o sea, aislaron Wuhan y varias ciudades que empezaron con los brotes. Entonces, se pusieron a limpiar, igual que hicieron en 2002 y 2003, más bien en 2003 con SARS-CoV. Y bueno, pues ellos no han tenido los siguientes rebrotes o no tan intensos como hemos sufrido el resto del mundo. Entonces, el comportamiento más parecido pudiera ser con SARS-CoV en el 2002 y 2003, aunque hay que aclarar, o sea, son virus primos hermanos, pero distintos, ¿no? O sea, son familia, pero hay de familias a familias, ¿no? Este es diferente, ¿no? Entonces, podemos esperar también otros escenarios. Gracias. Marisela Pereira, tienes una pregunta. Adelante. Sí, gracias. Hola, doctora, gracias por su tiempo. En relación tengo una duda con el tema de las enfermedades cardiovasculares, que si bien desde un principio manejaron que es un determinante y es un factor de riesgo para todas las personas, y México ocupa el tercer lugar en enfermedades cardiovasculares. ¿Han contemplado esta situación ustedes como investigadores para ver cuál es el procedimiento que se va a tomar en lo que sigue? Porque si bien también algunas vacunas han presentado alguna reacción peligrosa para todas estas personas, y bueno, pues considerando que en México la enfermedad causa, o sea, es tercer lugar a nivel mundial. Gracias. Es una inquietud muy, digamos, muy necesaria de aclarar. Efectivamente, en nuestro país, en un año no pandémico, la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Y dentro de ellas hay diferentes tipos, ¿no? Pero enfoquémonos a la aterosclerosis, que tiene mucho que ver con que la persona pueda desarrollar un infarto. Entonces, ¿qué es a lo que voy? En las personas que se infartan es muy fácil que hagan trombos. De hecho, el tratamiento postinfarto tiene mucho que ver con evitar la formación de trombos, como con medicamentos antiagregantes plaquetarios principalmente. Evitan que las plaquetas se junten y formen un trombo. Bueno, eso, ¿de qué manera impacta para el ponerme o no una vacuna? Miren, si AstraZeneca o Johnson & Johnson se les ha asociado a eventos trombóticos, quienes menos riesgo tendrían para desarrollar esta complicación en el caso de que fuera cierta serían los pacientes que tienen tratamiento con antiagregantes plaquetarios. Ellos están protegidos, a ellos no van a formar trombos. Es así de sencillo. Hay muchas clases de enfermedades cardiovasculares, pero algo que se ha mencionado como riesgo es precisamente el hecho de formar trombos, porque también
El virus como tal puede favorecer esta respuesta, la formación de trombos. Y en un 16% de las personas con COVID van a presentar un evento trombótico en los casos graves. Pero aquí es importante mencionar, el peligro lo van a tener más las personas que no saben que tienen la enfermedad cardiovascular, que no saben que tienen aterosclerosis, que no saben que se pueden infartar. Esos son los que tienen el mayor riesgo. Los que ya saben o ya tuvieron o tienen un tratamiento, pues van a ser los que menos riesgo tengan. Gracias, doctora. Esta vacuna que hoy se está ya aplicando, pues fue una vacuna que se desarrolló en menos de un año. En otros momentos, pues ha tomado más tiempo. La pregunta sería, ¿por qué fue tan rápido este desarrollo que prácticamente en un año se tuvo la vacuna? Y si por ser tan poco plazo de desarrollo, pues es confiable, ¿no? Que es una duda válida, ¿no? De la población. Sí, desde el principio de la pandemia empezaron a trabajar en el desarrollo de vacunas alrededor de 100 grupos distintos de investigación en el mundo. Y todos ellos, yo creo que a excepción a lo mejor de uno o dos, eran grupos o son grupos de investigación con mucho prestigio en la elaboración de vacunas. Son grupos que mínimo tenían ya 10 años de experiencia trabajando con vacunas. Eso que permitió que esos conocimientos y esa tecnología, la biotecnología que ellos aplican para otros virus, la aplicaron ahora en SARS-CoV-2. Entonces, en la primera etapa, que tiene que ver con el diseño de la vacuna y comprobarla en animales de laboratorio, se acortó considerablemente. Eso fue lo que se acortó, esa etapa. ¿Por qué? Porque lo que hicieron se conoce que funciona bien adenovirus para meterle ahí la información genética del virus fulanito de tal. Pues tomo ese adenovirus y ahora le meto la información genética de COVID, ¿no? De SARS-CoV-2. Entonces, todo eso ayudó muchísimo. Ahí fácilmente se ahorraron como 3, 4 años de investigación. O sea, el hecho de aplicar ese conocimiento biotecnológico. Las otras etapas no se las saltaron, son las etapas que se llevan a cabo de manera normal en una vacuna, al elaborar una vacuna, que es la etapa clínica. En la etapa clínica ya se sabe por animales de laboratorio que la vacuna es segura, que es eficiente, que es eficaz, pero también ya se sabe si puede inducir una protección a mediano plazo, o sea, si estimula células de memoria. Pero viene la etapa importante, en el hombre, ¿cómo se va a comportar? Y esa parte clínica de los estudios clínicos tiene 3 fases. La 1, donde se prueba en un mínimo de 80 pacientes y tiene una duración de 3 meses aproximado. En esa etapa ven si en 80 pacientes es segura y es eficaz, entonces pasa a la segunda etapa, donde se debe probar en un mínimo de 300 personas. Se checa igual eficacia y seguridad. Si pasa esta, entonces llega a la etapa 3, donde debe tener un mínimo de 3,000 personas donde se prueba. Y ahí se hace mucho énfasis también seguridad y eficacia. La mayoría de las vacunas que ahorita se están usando, en fase 3 se probaron no en 3,000 personas, sino en mínimo de 10,000, pero hubo algunas que se probaron en 40,000 personas. Ahí ya entran todos los factores que nos pudiéramos imaginar. Diferentes razas, porque se prueban en diferentes países, con diferentes etnias, diferentes grupos de edad, diferentes estilos de vida y de manera muy importante, personas con diversas enfermedades que ya las tenían, ¿no? Los cardiópatas, los hipertensos, los obesos, los diabéticos, etcétera.
Y esa es la prueba de fuego. O sea, cuando llegan a fase 3, si demuestran ser eficaces y seguras en un hipertenso, en un diabético, en un asmático, etcétera, entonces ya se autoriza, ¿no? Ya cada país tiene un procedimiento diferente por organismos distintos donde se evalúa todo esto y se autoriza ya. Y se autoriza así con un término que dice por emergencia, ¿no? O sea, por emergencia significa la parte burocrática tiene que ser muy, muy ágil para que un grupo de expertos pueda tomar la decisión. Ok, gracias. Taiko, ¿estás por ahí? ¿Quieres hacer otra pregunta? Creo que hay una pregunta más todavía. Sí, con gusto, Juan. Doctora, tengo una tercera pregunta más. ¿Usted cómo vería que la vacuna se pueda ya comercializar entre el sector empresarial para poder ayudar al gobierno federal a agilizar y hacer más rápida la vacunación de todos los poblanos? Yo creo que eso contribuiría de manera importante para lograr esa inmunización del 70%, que es la que se pide como ideal, ¿no? Lo vemos en Israel. Ellos ya alcanzaron más del 70% de sus ciudadanos inmunes y entonces pues ya se pueden quitar el cubrebocas, regresar a sus actividades. Sin embargo, como es una emergencia mundial, es una pandemia, las empresas que están produciendo la vacuna no se dan abasto. Entonces, la decisión fue, se van a vender las vacunas solamente a los gobiernos, ¿no? De cada país. Por eso les comentaba que una esperanza que hay es que cuando los países industrializados, los del primer mundo, terminen de vacunar, pues toda esa producción se pueda destinar ya no solo para la venta a los gobiernos, sino que también se pueda comercializar por particulares. Y eso definitivamente va a tener un impacto positivo. Ok, gracias. Taiko, ¿otra pregunta más? Yo aquí tengo una. No te escuchamos. Ok, gracias a ti, mi Juan, y a todo el equipo que nos ayudó el día de hoy por su valiosa cooperación y muy agradecido. Sí. Una última pregunta, doctora, que va ya más ligada al tema de lo que usted está haciendo y la influencia que usted puede tener. Me gustaría preguntarle cómo ha influido usted o cómo busca influir en otras mujeres. Bueno, yo antes que nada voy a hablar como maestra, como mamá maestra, que me gusta mucho ese rol, realmente. Fíjense que he tenido la oportunidad de ser maestra de muchas chicas, sobre todo a nivel de posgrado, cuando yo siempre les he dicho que la madre naturaleza ha sido cruel con las mujeres, porque la etapa en la que somos más productivas en lo académico es la edad en la que podemos ser madres, ¿no? Entonces, siempre se los he dicho, es de verdad difícil, pero no imposible hacer las dos cosas, ser mamá y ser científica. Y uno nunca se debe desanimar. Yo siempre he dicho que a lo mejor nos va a costar más trabajo llegar al objetivo, llegar a la meta planteada, pero nunca debemos perderla de vista. O sea, si nosotros tenemos una meta clara, vamos a llegar. A lo mejor lo postergamos, porque eso sí, las mujeres a veces tenemos que postergar las decisiones, pero no abandonamos esa idea. Gracias. Yo creo que sería bueno como hacer hincapié en esta tríada ecológica que usted mencionó, doctora. Creo que la parte del hombre hospedero del virus, pues nosotros tenemos que movernos en esa parte y en el medio ambiente que pudiéramos nosotros controlar. Creo que ahí tenemos que ejercer nuestra influencia y nuestro control y nuestro cuidado en el tema del desarrollo de la pandemia. Creo que esta tríada ecológica que usted nos acaba de enseñar nos ilustra cómo podríamos estar nosotros evitando esta expansión.
Indudablemente nos queda seguir usando el cubrebocas hasta que en México se logre este 70% de población inmune. Evidentemente hay que aplicarnos la vacuna y como sector empresarial que Taiko ha impulsado mucho, pues todos estos actividades de desinfectar unidades de transporte público, de preocuparnos porque la gente esté usando gel, creo que son actividades que llegaron para quedarse y que está de nuestra parte como empresarios, pues seguirlas promoviendo en nuestros centros de trabajo. Y tema importantísimo, creo que también voltear a ver en los centros de trabajo cómo podemos hacer más o cómo podemos influir dentro de nuestros trabajadores, pero también en sus familias, ¿no? Para tener un mayor cuidado en estos temas de salud. Doctora, no sé si usted quiera dar alguna conclusión adicional. Pues agradecerles antes que nada la oportunidad de compartir con ustedes esta información y bueno, decirles que ánimo, o sea, la meta ya está cerca, en algún punto vamos a llegar a ella, no es el momento de bajar la guardia, al contrario, yo como amo el deporte siempre he dicho, si la meta ya está cerca es el momento de cerrar fuerte, no de bajar el ritmo, sino de cerrar fuerte. Y yo creo que lo vamos a lograr. Exactamente, gracias. Y pues nos despedimos, gracias a todos los presidentes de los diversos organismos empresariales que se conectaron. Gracias, Roberto, por tu participación. Gracias, Eugenio, por tu ayuda en coordinar bien también este evento. Por supuesto, a Mariel y a todo el equipo, a Fran, a todo el equipo del CCE. Gracias por hacer posible estas charlas. Y pues nos despedimos. Próximamente ya les estarán dando a conocer la siguiente charla empresarial y pues los invitamos a que estén informados en las redes sociales del Consejo Coordinador Empresarial, la cuenta de Twitter, CCE Puebla, en la cuenta de Instagram, CCE Puebla, y de Facebook también, CCE Puebla. Gracias, que tengan buena tarde, hasta luego. Gracias.